Bueno, ya tenemos la base de datos cargada, ya tenemos la instancia del Power BI Desktop abierta, con las relaciones debidamente creadas por parte del motor de Power BI. En la parte derecha, por tanto, en la parte correspondiente a los campos, tal y como habéis visto en la plataforma, tenemos tres paneles, panel de campos, visualización y filtros. En la parte correspondiente a campos podemos navegar a través de los campos y las tablas que Power BI ha creado para ver que efectivamente algunos de los campos son los que nosotros ya hemos creado, como el Date2, dentro del producto, el código producto, hemos separado y demás. Bien, esto lo tenemos en la parte derecha de la tabla y esta misma información la podemos ver de otra manera. ¿Sí? ¿De qué otra manera podemos ver esta información? Bueno, vayamos a la parte izquierda. En la parte izquierda tenemos el panel correspondiente al informe, que obviamente al inicio está vacío, no hemos creado nada, no hemos puesto ningún objeto aún. Tenemos luego la parte correspondiente a los datos, ¿sí? En donde se nos va a mostrar las tablas planas, ¿sí? Muy a imagen y semejanza de lo que teníamos en el Power Query Editor, pero ahora mismo no estamos en la sala de máquinas. No vamos a poder tocar, ¿sí? En esta visualización de las tablas, no vamos a poder modificar ninguna característica ni ningún dato de la base de datos, ¿sí? Por tanto, la base de datos la vamos a poder visualizar, vamos a poder ver las diferentes tablas, vamos a poder ver cuáles son los datos, vamos a poder ordenar estos datos y demás, pero no vamos a poder modificar ningún dato de la base de datos. ¿Sí? Vamos a la tabla de geografía, veremos los campos de los que consta. En la tabla producto igualmente vemos el código producto que hemos creado a partir de el campo product, en donde albergaba información redundante, en este caso correspondiente al fabricante o manufacturer. Y por último vamos a la tabla de ventas, en donde en la parte inferior izquierda podéis ver cómo contiene más de 10 millones de registros. No está de más que, bueno, bajemos con la scroll bar y hagamos chequeos, bueno, pues, selectivos, ¿no? No vamos a entrar ahora en el detalle de la base de datos, cada uno de vosotros conocéis la vuestra y, por tanto, pues, realizar muestreos esporádicos no está de más. ¿Sí? Bueno, en tercer lugar tenemos la pestaña correspondiente al modelo. La primera vez que la abráis probablemente tendréis en los paneles de propiedades y campos abiertos. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser escamotearlos e incluso en la parte inferior lo que podemos hacer es reducir o ampliar a gusto la vista correspondiente al modelo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tal y como hemos dicho en la entrega anterior, la finalización, Power BI, el motor de Power BI Desktop, lo que hace es conectar las tablas allí donde entiende que tienen relaciones. ¿Sí? Por tanto, la tabla fabricante y la tabla producto las relaciona, en este caso, a través del campo Manufacturer ID, en donde entiende que por cada fabricante puede haber uno o varios productos. ¿Sí? Del mismo modo, existirá uno o varias ventas de un mismo producto. Lo vemos con la relación 1 a n que ha creado el Power BI Desktop. ¿Sí? Y del mismo modo, para una fecha va a haber varias ventas. Es lo que nos está diciendo la relación 1 a n. ¿Sí? En este caso, geografía no ha identificado que cuente con ningún campo que sea potencialmente relacionable con ninguna de las otras tablas y por tanto él no lo ha relacionado. Bueno, más adelante veremos en alguna otra entrega cómo podemos profundizar, cómo podemos gestionar estas relaciones que en principio Power BI las detecta, hace un a priori, por decirlo de alguna manera, y con este a priori, pues él nos hace una primera propuesta, una primera aproximación. ¿De acuerdo?
Volviendo, por tanto, a la tabla o al panel de visualización de los datos y concretamente pinchando sobre la tabla de ventas, tal y como hemos dicho anteriormente, la tabla de ventas consta de un total de 10.439.386 registros. Tenemos en la parte inferior el número de registros o tuplas de las que consta esta tabla de la base de datos. Bueno, esta tabla corresponde a una tabla de ventas de un país en concreto, Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Bueno, pues que cada uno de los países o cada una de las delegaciones va extrayendo sus tablas finalizado el mes o cada 15 días o cada 3 meses o como fuere. ¿Sí? Y esas tablas las extraemos en ocasiones de la base de datos en distintos formatos. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer va a ser añadirle 3 tablas correspondientes a las ventas de otros 3 países, ¿sí? Para lo cual tenemos que, ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Añadir más registros. Vamos a tocar la base de datos que tenemos. Por tanto, para tocar la base de datos, entramos en la edición de las consultas. ¿Sí? Vamos a modificar, ¿sí?, esa tabla de ventas que en estos momentos se llama ventas, pero que sabemos que alberga información correspondiente a las ventas de Estados Unidos. ¿Sí? Y le vamos a añadir a esta tabla de ventas otras 3 tablas, que en este caso las tenemos en 3 ficheros CSV, como suele ser en muchas ocasiones muy socorrido, muy recurrente. ¿Sí? Bueno, se nos abre la pestaña de obtención de datos y tal y como hemos dicho anteriormente, vamos a obtener los datos de 3 ficheros, pero que esos 3 ficheros estén en una carpeta. Por tanto, podríamos ir uno a uno a través del CSV. En este caso nos vamos a conectar a una carpeta. ¿Sí? Nos pide que le introduzcamos cuál es el path de esa carpeta. Le vamos a ir indicando en qué ubicación se encuentra esa carpeta. En este caso, la carpeta se denomina FACData1. Y nos muestra, por tanto, dentro de esa carpeta, qué 3 instancias, qué 3 registros, qué 3 ficheros ha identificado. ¿Sí? El contenido es un contenido binario, 3 nombres diferentes de ficheros con su extensión correspondiente, ¿sí?, y los datos correspondientes a fechas de acceso, fechas de modificación y demás. Como hemos dicho, tenemos 3 ficheros, ¿sí?, y podríamos directamente combinar los ficheros y transformar los datos o ir a la transformación. ¿Sí? Vamos a, just in case, vamos a ir a la transformación para, bueno, de alguna manera ir viéndolo también paso a paso. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, como no nos hace falta por el momento, limpiaremos la visualización, extraemos la información extra que nos estaba dando la calidad de los datos y vemos cómo nos está diciendo que tenemos 3 ficheros, un contenido determinado, un nombre, una extensión, pero nos está hablando de los ficheros. ¿Sí? Nosotros de estos ficheros, ¿qué es lo que necesitamos? Simplemente el contenido. Por tanto, vamos a eliminar remove other columns. Vamos a eliminar el resto de las columnas. Y ahora que ya tenemos el contenido, lo que vamos a hacer es pinchar en la combinación de dicho contenido. Se nos abre una nueva ventana en donde nos está de alguna manera previsualizando, ¿sí? Con este botón podríamos refrescar, porque en ocasiones tal vez quizás hemos hecho esta misma operación 2 o 3 veces. Entonces, bueno, nos está mostrando una previsualización de cuál es el contenido de esta tabla, con un Product ID, con una fecha, con un zip que corresponde a la zona geográfica, número de unidades, ¿sí?,
el país. Bueno, por tanto, le vamos a dar al OK. Y nos abre, ¿sí?, la tabla en donde tenemos la información que hemos visto anteriormente. Y si os parece, podemos hacer un chequeo rápido para ver que efectivamente, por encima, a grosso modo, la información que tenemos es la que esperamos tener, ¿sí? Por tanto, si pinchamos, por ejemplo, en la columna del país, ¿sí?, nos abre esta ventana a través de la pestaña desplegable y nos dice que la lista podría estar incompleta. Por tanto, lo que le vamos a decir es que cargue todo, ¿sí? Dejamos un tiempo, ya veis que está cargando, y en este caso nos da la información correspondiente a todos los distintos valores que tiene esta pestaña. Tal y como hemos visto en algún otro vídeo, le damos a OK. Tal y como hemos dicho, esta tabla corresponde a la tabla de ventas de 3 países. Por tanto, podríamos renombrarla como ventas internacional, ¿sí? De este modo, de alguna manera, vamos a distinguir entre las ventas que eran ventas correspondientes a Estados Unidos y las ventas con el resto de los países. ¿Y ahora qué es lo que nos interesa? Bueno, ahora lo que nos interesa es unir ambas tablas, ¿sí? Por tanto, para unir las dos tablas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar, ¿sí?, dos queries distintos, ¿vale? Vamos a integrar dos queries distintos, o vamos a añadir un query a otro, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a añadir, ¿vale?, el query de ventas internacionales o la tabla de ventas internacionales a la tabla de ventas. Por tanto, tal y como veis, me dice cuáles son las dos tablas que deseo añadir. Como ya tengo pinchado en la parte izquierda, tal y como podéis ver, sobre el query de ventas, ese es de alguna manera el query que él identifica que es el referente, y yo entonces lo que tendré que indicarle es cuál es la tabla que deseo anexar a esa otra tabla que ya tengo identificada como referente. Por tanto, en este caso, lo que tenemos es una tabla, finalmente, una tabla en donde me ha linkado o me ha añadido las ventas correspondientes a los 3 países que teníamos en esos 3 CSVs y las ventas correspondientes a Estados Unidos. Estoy haciendo la consulta en la columna Country para hacer un chequeo, una previsualización del mismo modo que lo he hecho antes, ¿sí? Tal y como veis, y os quiero hacer especial mención al hecho de que existen algunos valores que son null, por tanto, que la base de datos identifica como inexistentes o vacíos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en la tabla ventas no tenía el país o no tenía la columna country. Al unir las dos tablas, lo que ha hecho el Power BI es dotarle del valor null a todos los registros correspondientes a Estados Unidos. Por tanto, nos dispondremos ahora a modificar los valores correspondientes a null, sustituyendo dichos valores correspondientes a null, que de alguna manera representan los valores del país de Estados Unidos, por un valor como puede ser USA, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a transformar, o vamos a añadir, mejor dicho, ¿sí?, vamos a añadir una columna
una nueva columna y añadiremos esa nueva columna a partir de la columna country, ¿vale? Bien, a la hora de añadir esta nueva columna dentro del Power Query, nos abre la posibilidad, existen diferentes maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer de esta manera, veremos más adelante en alguna otra entrega cómo podemos sustituir esos valores null de una manera, de otra forma quizás algo más sencilla y sin necesidad de conocer código. Bueno, pues en este caso vamos a decirle que en el caso de que, y ya nos ofrece diferentes opciones, en el caso de que el valor correspondiente a country sea igual a null, ¿sí? Entonces vamos a sustituirlo por USA. Si no, déjalo tal cual está, ¿vale? Ya veis que el código que introducimos es un código muy básico. Podéis encontrar información en Internet acerca de la sintaxis. No es necesario cacharrear demasiado en estas tripas, a este nivel. Vamos a ver, tal y como os digo, cómo podemos llegar a sustituir ese valor null de una columna determinada por cualquier otro valor, que es la operación que estamos haciendo, en este caso de este modo, pero de otras maneras quizás algo más sencillas. ¿De acuerdo? Bueno, yo procedo, ¿sí? Y tal y como veis, added custom, ¿vale? Por tanto, en esta ocasión ya me ha añadido un tercer paso, o un cuarto paso, mejor dicho. Sí, voy a hacer la misma operación para ver que efectivamente en función del volumen y de la cantidad de los registros. Ya veíamos que había solo para Estados Unidos 10 millones 400 y pico mil registros, con lo cual el volumen que está cogiendo esta tabla pues ya empieza a ser un volumen considerable. Vamos viendo cómo lo está seleccionando y vemos cómo en este caso tenemos Canadá, Francia, México y Estados Unidos. No hay ningún valor null, por tanto, vamos a entender que la transformación la realiza correcta. Bueno, y antes de volver al informe y salir del Query Editor, por tanto, lo que haremos en este caso es eliminar, ya no lo necesitamos, la columna Country y renombraremos Custom por Country, ahora sí. ¿Vale? Ya vais viendo cómo todos los pasos, remove column, rename columns, se van añadiendo. Muy importante porque aquí sí vamos a entrar. No tal vez quizás en esa última operación del modo en el que lo he realizado, que va a requerir de alguna manera ciertas habilidades, no demasiadas, pero bueno, sí quitar ciertas habilidades, pero aquí a este nivel, a nivel del Power Query, vamos a entrar en innumerables ocasiones. Bueno, por tanto ya nos disponemos a cerrar y a volver al informe. Ya tendríamos, ya veis que está aplicando las modificaciones. Ventas internacional, en principio tendría los registros correspondientes a los 3 CSVs, a los 3 países, pero ya veis que la tabla ventas, el número de registros pues, va a ser, como decíamos anteriormente, importante. Como podéis observar, el proceso de actualización de 10 millones bastante más de 10 millones de registros lleva un tiempo. Por tanto, bueno, damos por cerrado este vídeo, esta entrega. Nos vemos más adelante en las siguientes.